Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El frío viento otoñal soplaba por el cementerio militar, haciendo crujir las banderas y haciendo temblar las hojas muertas en el suelo. El teniente coronel Marcus Noire caminaba lentamente por el sendero central, con sus botas crujiendo sobre la grava mojada. A su lado caminaba el sargento Jason Turner, con el cuerpo envuelto en la bandera estadounidense, apoyado en los hombros de dos camaradas. Nadie se había atrevido a detenerlo. Quienes intentaron detenerlo a la entrada de la base militar cometieron un error monumental. Un error que jamás olvidarían. Marcus Noire no era un hombre que se dejara intimidar por reglas absurdas ni por una autoridad indebida. Cada paso que daba era mesurado, cargado de ira silenciosa y respeto por el camarada que llevaba. Sus ojos, negros como el acero, escudriñaban el horizonte. Los árboles desnudos se recortaban contra el cielo gris, y cada rama parecía temblar ante su determinación. Su uniforme, impecablemente confeccionado, denotaba una disciplina inquebrantable. Marcus había conocido la guerra, la traición y la pérdida. Había sobrevivido a misiones donde otros habían perecido. Pero llevar a Jason, uno de los mejores soldados que había conocido, era una carga mucho más pesada que cualquier batalla. A su alrededor, los demás soldados murmuraban en voz baja, respetuosos pero preocupados. Nadie se atrevía a romper el solemne silencio que rodeaba a Marcus. Sabían que tras esa fachada de calma se escondía un hombre dispuesto a todo para honrar la memoria de sus camaradas caídos. Incluso desafiar las órdenes, incluso desafiar a sus superiores. Al llegar a la tumba, Marcus depositó con cuidado el cuerpo de Jason en el suelo. Sus manos, normalmente firmes, temblaban levemente, pero no era miedo. Era rabia. Rabia contra un mundo que olvidó demasiado rápido a quienes lo dieron todo para proteger a los demás. Rabia contra quienes se habían atrevido a decirle lo que debía y no debía hacer. Se enderezó, con la mirada fija en el horizonte, y murmuró, como para sí mismo. Querían detenerme, gran error. Esa simple palabra resonó en el aire gélido, como una advertencia silenciosa. Marcus Noire no era hombre que se dejara manipular ni intimidar. Quienes lo habían desafiado aún desconocían que su error los perseguiría. Y ese día, en ese cementerio silencioso, el teniente coronel Marcus Noire juró que nunca más se mancharía el honor de un camarada. El viento arreció, llevando sus palabras al cielo. Guerra, lealtad, justicia, todo se condensó en ese instante, en la mirada ardiente de un hombre dispuesto a enfrentarse al mundo entero por sus seres queridos. El teniente coronel Marcus Noire había regresado a la base, con el rostro aún marcado por el viento gélido del cementerio. Su uniforme inmaculado mostraba rastros de polvo y humedad del camino, pero su mirada era más aguda que nunca. La pérdida de Jason Turner le ardía en la mente, un dolor que ninguna orden podía calmar. En la oficina del general William Harris, las paredes adornadas con banderas y medallas parecían sofocar a Marcus. El general, un hombre de unos 60 años y mirada penetrante, le colocó una gruesa carpeta encima y lo miró fijamente durante un buen rato. Marcus, sé cómo te sientes, comenzó Harris con voz firme pero mesurada. En general, no cambia nada. Jason se merecía algo mejor. Lo entiendo, pero esta misión es demasiado peligrosa. Debes quedarte aquí. Es una orden. Marcus apretó los puños. Cada fibra de su ser le gritaba que no podía permanecer impasible. Quedarse sería traicionar el honor de sus hombres caídos. ¿Ignorar una orden? Sí. Pero cuando la justicia y la memoria están en juego, algunos principios valen más que la jerarquía. Salió de la oficina sin decir palabra, dejando al general Harris reflexionando sobre su decisión. En el pasillo, se reunió con su leal equipo, listo para seguirlo en cualquier misión. Jessica Moore, experta en cibernética, capaz de penetrar cualquier sistema de seguridad. Las gafas oscuras ocultaban una fría concentración y metódico. Ethan Clark, francotirador, silencioso y preciso, cuyos gestos parecían calculados con días de antelación. El avance.
Liam Reynolds, especialista en infiltración y supervivencia, el miembro más joven del equipo, pero ya un veterano de misiones de alto riesgo. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Preguntó Marcus, con su voz profunda resonando en el hangar silencioso. Sí, teniente coronel. Lo seguiremos hasta el final, pase lo que pase, respondió Jessica con tono firme pero respetuoso. El plan era simple, pero peligroso. Una zona identificada recientemente por la inteligencia militar parecía albergar tráfico ilegal de armas. Sus superiores habían prohibido cualquier intervención directa por temor a un incidente diplomático. Pero Marcus sabía que el silencio sería cómplice. Mientras el sol se ponía tras las colinas, proyectando largas sombras sobre la base, Marcus Noire reunió a su equipo. Cada miembro revisó su equipo, en silencio pero atento. Las miradas intercambiadas estaban cargadas de promesas, lealtad, coraje y determinación. Cuando el motor del helicóptero rugió, Marcus puso una mano sobre el hombro de Liam. Mantén la concentración. Cualquier error puede ser fatal. Liam asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. El helicóptero se elevó hacia el cielo crepuscular, llevando al equipo hacia lo desconocido. Marcus sabía que esta misión podría costar algunas vidas, pero también sabía que no había vuelta atrás. Por Jason, por el honor, por la justicia, tenían que seguir adelante. Y en ese pesado silencio, solo el susurro del viento y el ronroneo del motor acompañaban la promesa de Marcus. Aquellos que habían cometido el primer error, al intentar detenerlo, descubrirían que esta vez no habría piedad. Había anochecido hacía unas horas cuando el equipo de Marcus Noire sobrevoló la zona restringida. La luz de la luna se reflejaba en el terreno accidentado, apenas revelando las siluetas de edificios abandonados y carreteras desiertas. El silencio de la altitud contrastaba marcadamente con la tensión palpable dentro del helicóptero. Jessica Moore, concentrada en sus pantallas portátiles, murmuró: las cámaras de vigilancia están conectadas. Puedo desactivar los sistemas y crear un acceso seguro, pero solo tendremos unos minutos antes de que detecten la anomalía. Ethan Clark, con la mirada fija en la mira de su rifle, añadió: no podemos permitirnos ningún ruido. Una alarma y estamos todos muertos. Marcus asintió y respiró hondo. Toda misión tenía sus riesgos, pero esta tenía un toque particular de venganza y honor. Pensó en Jason Turner, su lealtad, su muerte prematura y este tráfico de armas que no podía quedar impune. Bajamos. Liam, asegura el perímetro. Ethan, cubre la entrada. Jessica, prepara tú. Intrusión. Yo me encargo del centro. Mantenemos contacto constante. Sin errores. El helicóptero inició su descenso y Marcus sintió que el suelo se acercaba, cada vibración resonando en su cuerpo. Aterrizaron a pocos metros del almacén principal, donde la actividad parecía mínima pero regular. Figuras enmascaradas patrullaban, ajenas a la amenaza inminente. Jessica escribió rápidamente en el teclado de su portátil: está hecho. Las cámaras estarán apagadas durante 15 minutos. Tenemos que darnos prisa. Marcus asintió y el equipo se desplegó con la precisión de una máquina bien engrasada. Cada paso era medido, cada movimiento silencioso. Se acercaron a los contenedores donde se almacenaban cajas marcadas con símbolos desconocidos. De repente, un sonido metálico resonó tras ellos. Liam contuvo la respiración y Marcus se giró lentamente. Apareció una figura, armada y lista para disparar. Antes de que sonara la alarma, Marcus saltó hacia adelante, neutralizando al asaltante con una velocidad milimétrica. Ten cuidado, aún no ha terminado, susurró, apretando el puño. Entraron al almacén y descubrieron un depósito clandestino de tráfico de armas, mucho más grande de lo que sugerían los informes. Cajas con la etiqueta, altos explosivos y armas pesadas estaban apiladas hasta el techo. Cada rincón representaba una amenaza potencial. Marcus se dirigió a su equipo: necesitamos asegurar este equipo y recopilar todas las pruebas. Pero estén atentos, alguien nos está observando. Lo presiento. Una tensión palpable se apoderó de él y el ambiente se volvió electrizante.
La misión estaba lejos de terminar, y Marcus sabía que un solo error podría costarles la vida. Pero, por Jason Turner y por el honor de sus hombres, no se detendría ante nada. El almacén parecía silencioso, pero Marcus Noire sentía como la tensión aumentaba. Cada caja, cada sombra, era una trampa en potencia. Las lámparas que colgaban del techo proyectaban un resplandor metálico sobre las paredes, creando siluetas amenazantes. Mientras Jessica y Liam examinaban las cajas y tomaban fotos para buscar evidencia, Marcus sintió un escalofrío de alerta. Alguien los había estado observando. Miró rápidamente hacia la entrada y vio al capitán Ryan Bennett, un antiguo aliado de confianza, entrar con un pequeño grupo de mercenarios armados. «Ryan», murmuró Marcus incrédulo. El capitán sonrió fríamente. «Lo siento, Marcus, las órdenes han cambiado. No se suponía que vinieras. Pero viniste de todos modos. Me obligaste a actuar». Un sentimiento de traición atravesó a Marcus. Ryan Bennett, a quien había entrenado personalmente y consideraba un hermano, acababa de traicionar a su equipo. La alarma se dio de inmediato, los mercenarios alzaron sus armas y rodearon al equipo. «Equipo, a sus posiciones», gritó Marcus. En un instante, Ethan tomó posición, cubriendo la entrada con su rifle de francotirador, mientras Liam y Jessica se cubrían tras pilas de cajas. Se oyeron disparos que resonaban a través del metal y el hormigón. Todos los miembros del equipo demostraron una coordinación perfecta, pero los superaban en número. Marcus neutralizó a los atacantes con una eficacia gélida, mientras intentaba comprender por qué Ryan los había traicionado. «Jessica», pálida pero concentrada, gritó Marcus, «estamos rodeados. Si no nos movemos ahora, estamos perdidos. Nos movemos, juntos. Sígueme», respondió Marcus con voz firme, impasible a pesar del peligro. Avanzaron hacia una salida lateral, usando cada sombra y caja como cobertura. Los mercenarios dispararon, pero ninguno logró alcanzar al equipo. Marcus notó un paso estrecho entre dos contenedores y guió a su equipo a través de él. Ryan Bennett intentó interceptarlos. Marcus lo confrontó directamente, un duelo de fuerza y estrategia. Cada golpe intercambiado fue preciso y medido, pero Marcus finalmente dominó a Ryan, desarmándolo con una técnica impecable. «¿Por qué?», preguntó Marcus jadeando. Ryan sonrió con arrogancia. «Órdenes. No lo entiendes, pero eso no cambiará nada. Hago lo que tengo que hacer». Marcus sintió que su ira crecía, pero sabía que no podía perder la compostura. Ató a Ryan y lo dejó atrás, mientras el equipo continuaba su huida por los estrechos pasadizos. Una vez afuera, Marcus recuperó el aliento y miró a sus hombres. Todos estaban vivos, pero conmocionados. La traición había dejado huella, pero también había revelado su lealtad inquebrantable. «Seguiremos adelante. Nada podrá detenernos, ni siquiera aquellos que creíamos cercanos», dijo Marcus, con los ojos brillantes de determinación. Esta traición había transformado la misión. Ya no era solo una operación de inteligencia, ahora era una cuestión de supervivencia, honor y venganza. Y Marcus Noire estaba dispuesto a todo para proteger a sus hombres y honrar la memoria de Jason Turner. La lluvia empezó a caer, fina pero persistente, mientras el equipo de Marcus Noire se alejaba del almacén. Las calles desiertas reflejaban las farolas en charcos, transformando la ciudad en un laberinto de luces parpadeantes y oscuridad. Cada paso resonaba como un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la suerte y de la lealtad. Marcus caminaba al frente, con la mirada fija al frente, pero sus pensamientos se desviaban hacia recuerdos aún más oscuros. Jason Turner, su amigo, su compañero de armas, muerto demasiado pronto. El rostro de Jason regresaba a cada paso, cada punzada de lluvia golpeando su rostro como un aguijón de recuerdo. Recordó las primeras misiones que dirigió, los errores que cometió y las vidas que no pudo salvar. Cada soldado caído, cada traición sufrida, cada victoria ganada a un precio demasiado alto, todo pesaba sobre él como una carga silenciosa. Jessica, caminando a su lado, rompió el silencio. «Marcus,
todavía estás pensando en Jason, ¿verdad? Asintió sin responder de inmediato. La lluvia le corría por la cara, desdibujando sus rasgos, pero no sus recuerdos. Sí, y cada recuerdo me recuerda por qué no podemos fracasar. Ethan, detrás de ellos, ajustó su rifle y murmuró: hay fantasmas por todas partes, Marcus, pero tú los enfrentas a todos, a diferencia de los demás. Esas palabras resonaron en su interior. Sí, siempre se había enfrentado a sus fantasmas. En cada misión, en cada batalla, llevaba consigo el recuerdo de sus hombres. Cada decisión, cada riesgo calculado, estaba influenciado por esta lealtad silenciosa y esta carga que aceptaba como su deber. Al acercarse a un punto de encuentro seguro, Marcus reflexionó sobre su carrera militar. Las batallas, las estrategias, las derrotas, todo había forjado a un hombre capaz de afrontar lo imposible. Pero esa noche, comprendió que no era solo la lucha contra el enemigo externo lo que lo definía. Era también la lucha contra sus propios demonios, contra el fracaso, contra la traición, contra el peso del recuerdo de aquellos que había perdido. Se detuvo un momento, contemplando el cielo gris. La lluvia arreció, pero él no cedió. Sus ojos ardían de determinación. Cada misión, cada vida perdida, cada traición, las transformó en fuerza. Nada nos detendrá. Jessica le puso una mano en el hombro, silenciosa y respetuosa. Entendía lo que él llevaba, lo que cada uno de ellos llevaba a la sombra de su compromiso. Ethan y Liam intercambiaron una mirada, una mezcla de respeto y preocupación. Todos sabían que Marcus Noire era más que un simple teniente coronel. Era el corazón, la mente y la llama que los guiaba, un hombre moldeado por el pasado y decidido a honrar la memoria de sus seres queridos. Al llegar al punto de encuentro, Marcus respiró hondo. Los fantasmas del pasado no eran cadenas, eran aliados invisibles, guías silenciosos en la oscuridad. Y estaba dispuesto a seguirlos hasta el final, sin importar las pruebas que le aguardaran. La noche había caído por completo, envolviendo la zona en una oscuridad casi total. Solo la luz de las linternas tácticas y los relámpagos ocasionales permitían distinguir las siluetas de edificios abandonados y contenedores apilados. La atmósfera era eléctrica, cargada de anticipación y peligro inminente. Marcus Noire se encontraba al frente, inspeccionando la zona desde una colina con vistas al almacén principal. A su lado, Jessica Moore ajustaba su equipo de comunicación y sus gafas de visión nocturna, mientras Ethan Clark escudriñaba el terreno con su rifle de francotirador, listo para disparar a la menor señal de hostilidad. Liam Reynolds, joven pero ya experimentado, revisaba en silencio los explosivos y las granadas tácticas. «Es ahora o nunca», murmuró Marcus. Su voz, baja pero firme, pareció absorber toda la tensión del momento. «Avanzaremos desde el norte. Jessica, desactiva las cámaras restantes. Ethan, cubre los puntos ciegos. Liam, prepara el paso para nuestra entrada. Atacaremos rápido y en silencio. Sin errores». El viento aullaba entre los árboles, ocultando parcialmente sus movimientos, y el lejano retumbar de los truenos parecía reflejar la tensión. El equipo descendió la colina con cautela, casi deslizándose entre las sombras de los contenedores. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. En cuanto llegaron al almacén, Jessica entró en acción. Sus dedos bailaron sobre el teclado de su portátil, desactivando los últimos sistemas de seguridad. Cámaras desactivadas. Tenemos 6 minutos antes de que detecten algo. Marcus le hizo una señal a Ethan, quien se apostó en la esquina del edificio, con la mirada penetrando la oscuridad a través de la mira de su rifle. Los mercenarios, sorprendidos por la intrusión, comenzaron a reaccionar, pero Marcus y su equipo ya estaban dentro. La batalla estalló. Se oyeron disparos, resonando en el metal y el hormigón. Marcus neutralizó a los atacantes con una eficacia escalofriante, combinando técnicas de combate cuerpo a cuerpo con maniobras estratégicas. Liam colocó cargas explosivas para bloquear los refuerzos, mientras Jessica pirateaba los sistemas para desorientarlos aún más. Cada segundo parecía eterno. Las explosiones sacudieron el edificio, creando ráfagas de luz y humo.
Pero el equipo permaneció concentrado, perfectamente sincronizado, con cada movimiento marcado por la disciplina y la experiencia. En el centro del almacén, Marcus divisó al líder mercenario, un hombre corpulento y armado hasta los dientes. Sus ojos se encontraron con los suyos, y un silencio inquietante se apoderó de él por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, con una secuencia rápida y precisa, Marcus neutralizó al hombre, sometiéndolo sin disparar un solo tiro, demostrando una vez más su perfecto dominio del combate y la estrategia. Una vez que aseguraron la zona, Marcus se volvió hacia su equipo. Sus rostros, marcados por el esfuerzo y la tensión, reflejaban alivio y agotamiento. Lo logramos, por ahora. Pero esto es solo un paso. Volverán. Siempre lo harán. Jessica asintió, sus ojos brillando de adrenalina. Entonces estaremos listos. Siempre. Marcus observaba el cielo nocturno, mientras los truenos se apagaban lentamente. Recuerdos fugaces, Jason Turner, la traición de Ryan Bennett y todos sus camaradas caídos, ardían en su mente. Cada victoria, cada derrota, cada decisión los acercaría a su objetivo final, desmantelar la red de tráfico de armas y restaurar la justicia. Y sabía que esto era solo el comienzo de una larga noche de batallas y revelaciones. A la mañana siguiente, el equipo de Marcus Noire se reagrupó en un edificio seguro a las afueras de la ciudad. El ambiente era denso, cargado de fatiga, tensión y preguntas sin respuesta. La misión había sido un éxito táctico, pero Marcus sabía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Mientras examinaba las pruebas que Jessica había reunido, una sensación de inquietud lo invadió. Entre los documentos y grabaciones pirateados, encontró algo que le dio escalofríos. El tráfico de armas contaba con el apoyo directo del coronel Robert Dalton, antiguo aliado del ejército y mentor de Marcus. Dalton, un hombre respetado y estratégicamente influyente, usaba su autoridad para encubrir a los mercenarios y sus operaciones ilegales. Marcus guardó silencio un momento, con los puños apretados. Todo lo que había construido, todo lo que creía correcto, acababa de ser cuestionado. Dalton no era solo un traidor, era un obstáculo moral, una figura que había influido en su carrera y sus valores. Y ahora, Marcus tenía que elegir, respetar la jerarquía y hacer la vista gorda ante esta corrupción, o actuar por la justicia y arriesgar su carrera, incluso su vida. Jessica lo miró, perspicaz como siempre. ¿Sabes lo que esto significa, Marcus? Si actúas, estarás solo contra el ejército y sus aliados. Lo sé, respondió Marcus en voz baja pero firme. Pero quedarme quieto sería traicionar todo lo que Jason y los demás me han dado. No puedo hacerlo. Ethan, siempre alerta, añadió, lo seguimos, teniente coronel. No importa el camino que tome, estaremos con usted. Marcus respiró hondo. Toda decisión conllevaba un riesgo enorme. Exponer a Dalton significaba desencadenar un conflicto con superiores poderosos y poner en peligro a su equipo. Pero la inacción no era una opción. Por honor, lealtad y justicia, debía seguir adelante. Estamos haciendo lo que hay que hacer, declaró finalmente, con los ojos brillantes de una determinación inquebrantable. Estamos reuniendo todas las pruebas, preparando nuestro plan y neutralizando a Dalton y su red. Sin medias tintas. Sin concesiones. El equipo asintió, en silencio, pero listo para seguir. Jessica comenzó a clasificar los documentos y a transferirlos a un servidor seguro. Liam y Ethan revisaron sus armas y explosivos, conscientes de que la lucha que se avecinaba sería más difícil que cualquier otra que hubieran enfrentado antes. Por un instante, Marcus contempló el cielo a través de la ventana del edificio. Pensó en Jason, en todos aquellos que habían dado su vida para proteger la justicia. Sabía que cada decisión, cada sacrificio, estaría guiado por su memoria. Y también sabía que, al enfrentarse a Dalton, estaba cruzando una línea de la que jamás podría regresar. El dilema moral era claro, obedecer o actuar, respetar al ejército o honrar los propios principios. Y Marcus Noire ya había tomado su decisión, el honor y la justicia eran lo primero. La misión para desenmascarar a Dalton había dado un giro inesperado.
Marcus Noire y su equipo habían seguido las pistas que conducían a un escondite secreto, pero algo no cuadraba. El aire se sentía más pesado, cargado de tensión, y cada movimiento en las sombras era una amenaza. Al entrar en un almacén abandonado a las afueras del pueblo, Marcus sintió el instinto habitual de estar alerta. Una figura emergió de detrás de una pila de cajas. Antes de que pudiera reaccionar, una red de captura lo rodeó y la habitación se llenó rápidamente de mercenarios. Jessica Crea, Marcus. Pero antes de que pudiera alcanzar a su teniente coronel, los hombres armados bloquearon las entradas, impidiéndoles escapar. Ethan y Liam intentaron defenderse, pero la sorpresa y la superioridad numérica de los mercenarios los perjudicaron. Marcus fue arrastrado a una habitación oscura, una prisión improvisada. Las cadenas le mordían las muñecas, pero su mente permanecía alerta. Cada músculo estaba tenso, cada pensamiento concentrado en la estrategia de escape. Sabía que ceder al miedo era imposible, había sobrevivido a situaciones mucho más peligrosas. En las sombras, oyó los pasos de los mercenarios y el ruido de las armas. Uno de ellos, un hombre imponente llamado Darius, se adelantó y lo miró con crueldad. Teniente coronel Noire, ha causado muchos problemas. Es hora de pagar. Marcus no respondió. Su mente analizaba cada detalle de la habitación, las puertas, las cerraduras, las ventanas, los puntos ciegos. Notó un pequeño conducto de ventilación en un rincón, apenas visible. Cada detalle importaba. Por suerte, Marcus no estaba solo en su pensamiento. Jessica, Ethan y Liam, aún afuera, pero monitoreando la situación con los dispositivos de Jessica, comenzaron a coordinar una infiltración. Jessica susurró en su auricular, Marcus, veo una oportunidad. Prepárate. Marcus esbozó una leve sonrisa. Los mercenarios creían tenerlo, pero desconocían la paciencia y el ingenio de un hombre que había vivido la guerra. Cada cadena, cada candado, cada ángulo de vigilancia era una pieza del rompecabezas que iba a resolver. En las horas siguientes, Marcus ideó meticulosamente un plan de escape. Usó sus habilidades mecánicas para aflojar sus cadenas, observó las rutinas de los guardias y calculó cada movimiento con precisión casi matemática. Sus pensamientos permanecieron centrados: escapar, proteger a su equipo y continuar la misión. Y cuando llegó el momento, Marcus se movió como una sombra, usando el conducto de ventilación para sorprender a los mercenarios, neutralizar a Darius y alcanzar la libertad. Pero sabía que esta victoria era solo un preludio. El verdadero peligro aún lo aguardaba, más intenso y personal. El almacén no era más que un caos de humo y destellos. Las detonaciones de Liam y los fuegos artificiales tácticos de Jessica habían desorientado a los mercenarios, apenas dándoles tiempo de reaccionar. Marcus Noire, deslizándose como una sombra entre los escombros, guió a su equipo con impresionante precisión militar. «Todos a sus puestos», gritó Marcus. Su voz atravesó el estruendo, imponiendo una orden clara e inmediata. Ethan, situado en una pasarela elevada, cubría su retaguardia con una calma gélida. Cada disparo era preciso, eliminando amenazas sin desperdiciar munición. Liam, ágil y rápido, abrió camino entre los escombros, permitiendo al equipo avanzar hacia la salida. Jessica, mientras tanto, manipulaba los sistemas electrónicos, interfiriendo las comunicaciones de los mercenarios y activando falsas alarmas para sembrar aún más la confusión. Marcus sintió la adrenalina subir. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión sopesada, un paso en falso podría costarles la vida. Neutralizó a 2 asaltantes a la velocidad del rayo, valiéndose de su experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Su cuerpo era un instrumento de precisión, sus movimientos una danza mortal dictada por años de misiones peligrosas. En el centro del almacén, un vehículo blindado los esperaba, estacionado a la espera. Marcus miró a su alrededor e hizo una señal al vehículo blindado. ¡Rápido! La lluvia, que caía a cántaros, hacía que el suelo estuviera resbaladizo. Pero nada detuvo al equipo. Las explosiones seguían resonando, lanzando chispas y llamas al aire nocturno. La huida parecía una película de acción, con cada miembro del equipo interpretando su papel a la perfección. Al llegar al vehículo,
Marcus notó un último obstáculo, un grupo de mercenarios fuertemente armados, decididos a detenerlos. Sin dudarlo, coordinó un asalto rápido y sincronizado. Ethan los neutralizó remotamente, Liam creó una distracción con cargas explosivas y Jessica activó un campo de interferencia para cortar sus comunicaciones. Marcus, en medio del caos, eliminó a los últimos atacantes con precisión quirúrgica. El motor del vehículo blindado rugió al alejarse del almacén, dejando tras de sí un paisaje de llamas, humo y confusión. El equipo, sin aliento pero con vida, intercambió miradas llenas de alivio y orgullo. Marcus sabía que esta espectacular victoria era solo el preludio de los desafíos que les aguardaban. Aún no estamos fuera de peligro, dijo Marcus, con la mirada fija en el horizonte. Dalton no ha terminado con nosotros. Y todos lo sabemos. Jessica asintió, con la adrenalina aún bombeando, estaremos listos. Siempre. Dentro del vehículo blindado, Marcus miró a sus hombres y sintió un orgullo silencioso. Habían sobrevivido, y cada uno había cumplido su parte a la perfección. Pero una pregunta persistía: ¿cuántas veces más podrían enfrentarse a un enemigo tan astuto y decidido? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por la justicia y el honor de aquellos que habían perdido? La noche aún los envolvía, pero Marcus Noire sabía una cosa: ninguna fuerza, ninguna traición, ninguna explosión podría romper jamás su vínculo. Y la batalla por Dalton y la justicia apenas comenzaba. Apenas salía el sol sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, cuando Marcus Noire y su equipo llegaron al almacén principal de Dalton. Este lugar, antes discreto y casi invisible, se había convertido en una fortaleza tras la alarma generada por la fuga del equipo. Pero Marcus no tenía intención de ceder. Aquí estamos. Sin errores, sin piedad, dijo Marcus con voz profunda y decidida. El equipo asintió, concentrado y en silencio, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El enfoque fue metódico. Jessica neutralizó los sistemas de vigilancia e interfirió las comunicaciones de Dalton, sumiendo la fortaleza en un silencio relativo. Ethan y Liam tomaron posiciones estratégicas para cubrir todos los ángulos, mientras Marcus planeaba mentalmente cada movimiento. Tras las puertas blindadas, Dalton los esperaba, acompañado de sus mercenarios y Ryan Bennett, siempre fiel a sus propios intereses. El coronel Dalton sonrió fríamente. Marcus, has llegado justo donde quería que estuvieras. Marcus no respondió. Sus ojos oscuros miraban a Dalton, ardiendo de determinación. Sabía que cada segundo contaría, que cada decisión podía salvar o costar una vida. El asalto comenzó. Se oyeron disparos dentro del almacén, resonando en las paredes metálicas. Marcus se movía como una sombra, neutralizando a los mercenarios con precisión y rapidez. Ethan y Liam eliminaron las amenazas a distancia, mientras que Jessica usó su experiencia tecnológica para sembrar la confusión y desactivar los dispositivos de seguridad. Dalton intentó escapar por una trampilla secreta, pero Marcus lo atrapó antes de que desapareciera. Los dos hombres se miraron, observándose mutuamente. Has traicionado la lealtad y el honor, Dalton, es hora de pagar por ello. Dalton se burló, pero Marcus no dudó. Con un movimiento rápido y preciso, neutralizó a Dalton y lo derribó, poniendo fin a su amenaza. Al ver derrotado a su mentor, Ryan Bennett intentó escapar, pero Liam y Ethan lo interceptaron, inmovilizándolo. Marcus miró a su antiguo aliado con una mezcla de decepción y determinación. Has elegido tu bando, Ryan. Ahora afronta las consecuencias. Cuando regresó la calma, Marcus y su equipo observaron el caos que habían dejado atrás: mercenarios neutralizados, evidencia recuperada y una fortaleza que alguna vez fue impenetrable ahora a su merced. Jessica se acercó, con el rostro marcado por el esfuerzo pero radiante. Se acabó. Dalton está fuera de juego. Ahora se puede hacer justicia. Marcus respiró hondo, sintiendo que el peso de la misión se aliviaba un poco. Sí, pero lo que hicimos aquí, nunca lo olvidaremos. Cada vida perdida, cada traición, cada batalla nos trajo hasta aquí. Y eso nos hace más fuertes. El sol seguía saliendo, iluminando el almacén en ruinas y al equipo victorioso,
pero consciente de que la guerra contra la injusticia nunca había terminado del todo. Marcus Noire había cumplido su promesa, había honrado a Jason, protegido a sus hombres y restaurado la justicia. Pero en su corazón, sabía que más allá de esta victoria, les aguardaban nuevas batallas. Y él estaría listo, como siempre. El sol bañaba la ciudad con una luz dorada mientras Marcus Noire y su equipo abandonaban el almacén destruido. La batalla había terminado, Dalton y sus mercenarios habían sido neutralizados, y las pruebas de sus crímenes habían sido entregadas a las autoridades competentes. La justicia, largamente demorada, finalmente se había hecho. El equipo caminaba en silencio, exhausto pero orgulloso. Jessica Moore, siempre atenta a los detalles, revisó los datos de su dispositivo portátil por última vez. Ethan Clark enfundó cuidadosamente su rifle, y Liam Reynolds contempló las ruinas con una mezcla de satisfacción y asombro. Marcus se detuvo un momento, contemplando el horizonte. Los recuerdos de Jason Turner volvieron a él, vívidos y dolorosos, pero esta vez teñidos de orgullo. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio había sido por él, por su honor y el de todos los caídos. Cumplimos nuestra promesa, murmuró Marcus. Hicimos lo que Jason hubiera querido. Jessica le puso una mano en el hombro, comprendiendo, y seguiremos haciéndolo. Porque esto no es solo una victoria para nosotros, es una lección para todos aquellos que creen que pueden traicionar y corromper con impunidad. Liam sonrió levemente y Ethan asintió. Su vínculo había sobrevivido a traiciones, batallas y dilemas morales. Habían demostrado que con lealtad, disciplina y valentía, nada era imposible. Marcus fue entonces al cementerio militar donde yacía enterrado Jason Turner. Puso una mano sobre la lápida, sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y tristeza. Hicimos lo que teníamos que hacer, hermano. Tu sacrificio no fue en vano. El viento suave le acarició el rostro, como si el mundo le respondiera. Marcus sabía que, incluso después de las victorias y las batallas, permanecería marcado por el recuerdo de sus hombres y las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Pero también sabía que había actuado con honor, y eso era lo único que importaba. Mientras el equipo lo respaldaba, Marcus Noire enderezó la espalda, con la mirada fija en el futuro. La justicia había prevalecido, el honor se había preservado y se había hecho una promesa silenciosa: proteger a los inocentes, honrar a los caídos y afrontar toda injusticia con valentía y lealtad. Y bajo la suave luz de la mañana, el equipo marchó unido, invencible, listo para cualquier batalla. Marcus sabía que, sin importar lo que les deparara el futuro, estaban listos. Porque cuando luchas por la justicia y el honor, ningún error del pasado puede detenerte.